Bienvenidos a esta segunda sesión de la Summer University de vacunas. Estamos todavía en la mesa 1 y en esta ocasión contamos con don Ricardo Palomo, que es catedrático de Economía Financiera y decano de la Facultad de Económicas de la Universidad San Pablo CEU. Bueno, gran divulgador científico y de aspectos técnicos que nos van a resultar muy interesantes, entre otras cosas porque son temas de los que no se habla habitualmente y sin embargo generan gran controversia en determinados ambientes y no son fáciles de interpretar. Ricardo, en primer lugar, agradecerte la generosidad de que quieras participar en este curso de la Summer. Bienvenido. Muchas gracias, Pedro. Encantado. Queríamos consultarte algunas cuestiones. En primer lugar, ¿qué es la geopolítica y por qué nos está influyendo tanto? Bueno, vamos a tratar de dar una definición. Voy a evitar definiciones, mejor dicho. La geopolítica, como su nombre indica, es el cómo entra en el tablero de juego, en el ajedrez, que es el ámbito mundial de la política, de los intereses que tienen los países, las potencias, etcétera, y cómo está relacionado con su situación, su ubicación geográfica. Incluso se ha desarrollado otro nombre también, que es la geoeconomía, que está muy ligado a ello, porque actualmente política y economía van de la mano. Esa geoeconomía también tiene mucho que decir, porque es dónde están los polos de interés económico, dónde están esas grandes potencias, o por dónde transcurren determinados, o dónde se encuentran determinados recursos naturales que los hagan a esos países o a esas zonas estratégicas en ese sentido. De manera que entonces no solamente la ubicación, sino la relación entre los países es una componente importante que a lo mejor a veces obviamos y tiene su trascendencia. Correcto, efectivamente, quizá no somos conscientes que a diario todo lo que ocurre en el mundo tiene detrás un telón de fondo, que es ese gran tablero de ajedrez, que es el mundo donde hay fichas que hay que mover, que mueven pues, a veces las potencias, que mueven intereses políticos, intereses económicos, donde se juega además muchas cuestiones de tipo estratégico y, como digo, de importancia para muchas grandes empresas. Seguro que hemos oído hablar, por ejemplo, de minerales valiosos que hay en determinados países de África y cómo eso genera muchas veces conflictos o tomas de poder por parte de potencias. Cuando vemos que unos países destacan tropas en determinadas zonas, pues a veces es por situaciones de intermediar en la paz, pero también por tener una presencia en ese sentido. Incluso hasta muchas actividades de ayuda económica al desarrollo generalmente están muy vinculadas a intereses geopolíticos y geoeconómicos. Y en tu opinión, habida cuenta de que has hablado de recursos naturales y de relaciones también entre países, se debate de manera muy frecuente sobre si el origen del coronavirus ha sido un origen artificial o un origen natural, y parece que es un tema que no termina de esclarecerse. ¿Qué hubiera sucedido si el coronavirus, en vez de haberse iniciado el brote en China, se hubiese iniciado en algún otro país? ¿Habría tenido consecuencias también geopolíticas? Pues efectivamente la situación probablemente habría sido muy diferente. De hecho, probablemente estemos especulando muchos años sobre el origen de este virus, si fue en un laboratorio, si fue fortuito, si fue una mala praxis, también incluso sobre la reacción que se tomó, si fue lenta, si hubo un parón o un frenazo de tipo político por los intereses que podía haber, es decir, si se hubiese reaccionado más rápido. ¿Qué hubiese ocurrido, por ejemplo, si ese virus hubiese surgido en un país en Centroáfrica o en un país en Iberoamérica, en fin, en un país que no tuviese una relevancia mundial económica? Pues probablemente habría ocurrido algo parecido a cuando surgen los brotes de ébola en África, que conocemos, ¿no?, de otras veces, que podría ser lo más asimilable y que también provocaba ese cierto recelo o ese miedo a que pudiese extenderse. En ese caso no había intereses geoeconómicos ni geopolíticos, sino simplemente una cuestión de un virus y con una amenaza a la salud, ¿no? En este caso la controversia es mayor porque estamos hablando de China. China es ya probablemente la potencia o la gran superpotencia económica mundial en este siglo XXI a partir de estos años. De hecho, este año 2020 China ha igualado a Estados Unidos en cuanto a producción, a valor del Producto Interior Bruto. Claro, eso lleva un recelo, porque además sabemos que ahora mismo la carrera por salir de esta pandemia, la carrera por tener vacunada a la población, por la vuelta a la vida habitual, a la vida normal, al recuperar el pulso económico, es fundamental.
los países que han hecho una mayor apuesta por la vacuna están saliendo antes de esa crisis. En el caso de China, lo que le supuso fue que mientras Europa o Estados Unidos o el resto del mundo estaba confinada, pues China podía producir. Y China eso le permitió una ventaja competitiva importante durante unos meses en las que otros países pues tuvieron que prácticamente estar cerrados. Ahora China lo que tiene es un posicionamiento muy bueno para estar también en esta fase de recuperación económica. Y al fin y al cabo, en estas carreras mundiales, donde además creo que detrás hay un telón de fondo muy importante, que es una carrera tecnológica fundamental, pues unos meses de ganar es muy relevante. Creo que además esto no solamente afectó durante un tiempo más reciente con la producción de la vacuna, sino en tiempos en los que estábamos en pandemia y la situación de confinamiento estaba provocando un colapso social. Sin embargo, China aumentaba prácticamente de manera exponencial su Producto Interior Bruto. De alguna manera esto ha hecho que en el tablero internacional se haya percibido a China como una agresión, como un elemento disruptor, incluso con cierta intencionalidad sobre todo este asunto, o esto es más campo de la especulación o de la sospecha. Hay un campo importante de especulación y de sospecha. No lo sabremos probablemente en muchas décadas. Yo no descarto, y es mi opinión personal, que en, no sé, 30 o 40 años en algún momento un mandatario chino pues pida a lo mejor excusas al mundo o perdón por alguna cuestión en la gestión de esa pandemia. Yo creo que aquí lo relevante fue cuando se inició la pandemia y esos meses que transcurrieron sin que se tomasen las medidas oportunas, quizá el aviso previo de la OMS, también incluso la autocomplacencia de los propios gobiernos, sobre todo occidentales, donde no se veía esa amenaza hasta días antes de decretar un confinamiento, ¿no? Quizá no estábamos preparados para ello, no estábamos acostumbrados, incluso muy probablemente ni la población estaba planteándose esa idea, nos resistíamos a esa idea, es decir, no lo veíamos tan cerca, y hasta que no estuvo en Italia no fuimos conscientes de esa amenaza en el resto de países europeos. Bien, China es una potencia colosal por la volumen de población que tiene, por la fuerza de crecimiento que tiene. China tiene además otra cuestión: China puede hacer planes a 20 o 25 años o 30 años, porque tiene unas líneas directrices claras, porque no está sometida a un cambio, al no ser un régimen democrático con elecciones, no hay cambios de gobierno, por tanto se pueden establecer políticas de muy largo plazo. Y en esas políticas de muy largo plazo pues está China 2025, Made in China, y está la política 2050 de China, y está pues toda una serie de actuaciones muy relevantes que tiene China en el mercado internacional y en el contexto internacional, pues como la famosa nueva ruta de la seda, la ruta del Ártico. Hemos tenido recientemente, si queremos entrar en cuestiones geoeconómicas, ese atasco que hubo en el canal de Suez durante 1 o 2 semanas, y que bueno, pues valía para ver si también esa ruta del Ártico, que es navegar por el Ártico en pocos días, ahora que hay el mayor calentamiento global, ¿no? Y el Ártico es más navegable durante muchos más meses, pues es un cambio, ¿no? Es no depender de canales de Suez. Entonces China es una potencia que yo creo que hay que mirar, que hay que entender, que es otra filosofía, que se aleja probablemente de lo que es el ámbito que conocemos, o esa, quizás, si me permitís, esa moral judío-cristiana que nos caracteriza en Europa y en Estados Unidos. Y claro, es una potencia, y es una potencia que lógicamente tiene que dar de comer, alimentar a su población, que permite el crecimiento económico, que contempla el mundo de la empresa, porque sabemos ese modelo de un país con 2 sistemas, y obviamente esa potencia pues está llamada a jugar un papel muy relevante en el mercado internacional. El mundo se polariza hacia Oriente. Por eso, y no quiero extenderme mucho, claro, que el virus haya nacido en esta gran potencia tiene una significancia muy diferente a si lo hubiese hecho en otro país, donde ahí no habría habido probablemente ni ese recelo, ni esa controversia, ni esa posible interpretación de aprovechamiento de la situación geoeconómica o geopolítica del momento. Si hubiese nacido en un país de África, como habíamos hablado hace un momento del virus del ébola, perdón, entonces habría sido simplemente una crisis sanitaria global, mundial, con unos problemas de gestión que habría tenido importantes, obviamente,
que se habría conducido similarmente en cuanto a temas de confinamiento, me imagino, no lo sé, pero probablemente imagino que sería muy parecido. En general, percibimos a veces, quizás erróneamente, a China como un país que es productor de inmensidad y una variedad enorme de productos tecnológicos y de otra naturaleza, pero a veces los percibimos como que son productos de baja calidad. Esto no parece que haya sucedido con la vacuna Sinovac, que está dando buenos resultados para la inmunización. Cuando hablamos de la geopolítica, yo pensaba en China y pensaba en otros países que están próximos, cerca de su órbita, bien por ideología, por régimen político, o bien por otros tipos de afinidades, probablemente también geopolíticas, que puedan resultar no tan evidentes. Y cuando hablabas de que China tiene una trayectoria bien definida y además tiene unas líneas directrices, pues quería consultarte. ¿Eso significa, por tanto, que en el ámbito más biotecnológico, China está perfeccionando sus mecanismos y de alguna manera Occidente tiene que responder para evitar ser barrido de las próximas líneas de investigación y de los productos biotecnológicos de futuro? ¿Es China de verdad un competidor o de hecho ya nos ha ganado la carrera? ¿Podemos hacer algo en los países de Occidente para adelantarnos en esa posición? Bueno, pues China, obviamente, tenemos todavía una imagen, sobre todo los que somos más mayores, de productos de peor calidad. Bueno, eso pues nos ha llevado incluso pues a rechazar pues eso, el vehículo chino, el producido en China. Sin embargo, hay mucha producción de tecnología que utilizamos con imagen norteamericana, europea, que realmente está producido en China, es decir, es donde está la fábrica, donde está la mano de obra, y es cuestión de indicar qué especificaciones quieres para el producto de calidad. Bien, China yo creo que muy hábilmente ha contemplado cuáles son los vectores principales de desarrollo tecnológico de los próximos años. Vemos cómo recientemente está muy decidida por la carrera espacial, porque la carrera espacial es muy relevante. Nos puede parecer que esto de volver a la Luna o intentar llegar a Marte pues no tiene mucho sentido, pero es que ya se está hablando de cómo se va a repartir los derechos de propiedad sobre el espacio. ¿Quién tendrá derecho a tener terrenos en Marte? ¿Quién podrá extraer esos minerales? Hay cinturón de asteroides donde hay minerales que pueden extraerse. Claro, no podemos pensar probablemente en tiempos de la vida de una persona, pero tener en cuenta que los países no deben pensar solo en la generación que vive y que toma las decisiones, sino en aquellas que les van a suceder. Y probablemente, pues no ahora, pero en 20, 30, 50 años, la carrera espacial va a significar una cosa muy importante para muchos países. Es algo así como el posicionarse en la Antártida o en el Ártico por los recursos que pueda haber. Es decir, los países tratan de asegurar el futuro de sus ciudadanos. Los países tratan de preparar a sus ciudadanos para afrontar ese futuro, y afrontar ese futuro muchas veces es, por lo mejor, formarles en tecnologías, formarles en aportar valor. Los países ahora no son más ricos por tener más recursos naturales, son aquellos que tienen mayor concentración de conocimiento y de talento. Esos son los países relevantes, son esos países que atraen a las empresas, que por tanto generan riqueza, que promueven la retención de talento. Entonces China, como digo, está en la carrera espacial, está en el ámbito de la experimentación biomédica. También China va a tener un problema de envejecimiento en las próximas décadas, y obviamente China también se está posicionando muy fuerte en inteligencia artificial. Quizá un elemento también curioso de China ahora mismo es su apuesta muy clara por la criptomoneda de yuan, ¿no? Es decir, quiero entrar a desdolarizar el comercio internacional, porque ahora mismo está dolarizado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, como todos sabemos, y China quiere poder operar con muchos países, como lo está haciendo ya, en África, en Asia, en una moneda que no dependa de un tercero. Y claro, es el momento probablemente de esas monedas, criptomonedas, criptoactivos o monedas virtuales que permiten hacer una operativa ya sin papel, sin papel moneda, ¿no? Está situándose en todos los campos, también en el ámbito de la educación y de la formación. Sabemos que China, son muchísimos los jóvenes chinos que se han formado en las principales universidades de Estados Unidos. Y no quiere decir que es que China les financie ese viaje y esa estancia y esa formación, sino que las propias familias chinas, que ya son muchas muy acaudaladas, pueden pagar las mejores universidades de todo el mundo. Eso, al fin y al cabo, para China lo que supone es un retorno muy importante de conocimiento
de jóvenes formados en las mejores universidades del mundo, que traen a su país esos conocimientos, esa formación, esas ideas, por ejemplo, de emprendimiento, de las nuevas tecnologías disruptivas, y que son los que están acelerando muchísimo toda la conversión del tejido empresarial y productivo. O sea que mientras en España hablamos de fuga de cerebros y de pérdida de talento, China, sin embargo, lo que está haciendo es reclutamiento de talento, bien endógeno, bien exógeno, ¿verdad? Efectivamente, es más que reclutar. Yo creo que de momento China no es un reclutador de talento internacional, es decir, no es un sitio donde vayan españoles, británicos, alemanes. Atrae talento de otros países, de países de la India, de otros sitios, pero más que atraer talento, yo creo que donde de momento está jugando su baza es en formar a su talento y decirle ir y aprender por el mundo y luego traerlo aquí. De hecho, muchas universidades norteamericanas empiezan a tener, bueno, más que las universidades, incluso las autoridades norteamericanas, cierto recelo de esa aprehensión de talento por parte de estudiantes chinos que están en proyectos que pueden ser en un momento dado pues de algún tipo críticos o sensibles o relacionados con ámbitos que pueden derivar hacia ámbitos o campos estratégicos o de defensa que no se quieran dar. Un ejemplo clarísimo que estamos viendo es la batalla mundial por el 5G. Si el 3G fue una batalla que ganó Europa porque eran aquellas compañías europeas, las Ericsson, las Nokia, los que desarrollaban, el 4G ya vino de compañías norteamericanas, de Apple y de Samsung, que bueno, es el mundo occidental, por así decirlo, Corea del Sur. Y ahora el 5G es prácticamente una batalla ganada por Huawei y otro tipo de compañías chinas. Y claro, 5G es mucho, no es más, no es solo telefonía y datos, es todo lo que va a venir de los dispositivos conectados, dispositivos inteligentes, lo que va a permitir pues que funcionen perfectamente sistemas computerizados en quirófanos, lo que va a permitir una serie de cosas, la movilidad de los vehículos autónomos. Es decir, el 5G es geoestratégicamente muy importante y muy relevante. Y todos sabemos que la tecnología ahora mismo, el miedo es que, claro, la tecnología, hay un proveedor o varios proveedores detrás, y esos proveedores tienen una capacidad de control. Si a la vez esto convive con la omnipresencia de muchas grandes compañías tecnológicas, sobre todo norteamericanas, pues al final estamos viendo un mundo que va a estar pues bastante controlado por esas compañías o por quien sean proveedores de estos tipos de servicios. O sea que lo que augura es que de alguna manera tendremos que empezar a dejar de preocuparnos de los virus biológicos y empezar a preocuparnos de los virus tecnológicos. Pues los virus tecnológicos son una gran amenaza. Yo particularmente hago mucho la broma, digo, ¿qué ocurriría si nos dejan una semana sin internet a todos? De hecho, estos mismos días se está haciendo ya un ensayo en Estados Unidos de cómo se reaccionaría a una alarma de virus tecnológico, cómo conviviríamos durante una semana o 2 semanas frente a un apagón digital. Un apagón digital sería muy grave, un día se puede aguantar, 2 o 3 días, pero estemos pensando en transacciones económicas, en la banca, en datos de seguridad social, en pagos de nóminas, hasta las compras online, los sistemas de reservas de vuelos. Es decir, eso sí que para el mundo. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos sectores bastante perjudicados tecnológicamente, como es el sector del automóvil. El sector del automóvil tiene un problema ahora mismo de abastecimiento de chips. Es un problema mundial. Los chips no se fabrican en Europa, la mayoría de los chips se fabrican en Oriente. Taiwán es uno de los sitios donde más se fabrican. Taiwán no es la China, es la China nacionalista, obviamente, no es la China continental. Y esa dependencia de muchos recursos que probablemente durante estas últimas décadas Europa apostó por externalizar, pues es lo que nos ha jugado una mala pasada ahora en el confinamiento durante la crisis sanitaria, donde dependíamos de las mascarillas de fuera, dependíamos de suministros de fuera, porque en Europa habíamos dejado de fabricar muchas cosas y no teníamos reservas estratégicas. Pues a modo de conclusión y para terminar, preguntarte una cuestión de la que suscita mucho interés, y es: ¿y España qué papel desempeña en este puzzle que nos has pintado entre China y el resto del mundo? Pues te agradezco mucho la pregunta. La verdad es que España, debemos decir que no está jugando desde hace ya tiempo a estar en ese tablero internacional.
creo que ha perdido un poco la referencia de por dónde va el mundo. Falta bastante, diría yo, de estrategia de medio y largo plazo, de visión de los dirigentes, sea de este gobierno o de los anteriores, de dónde quiere estar España en 20 o 30 años, pero de forma real, no de forma marketingiana, porque dónde quieres estar depende mucho de lo que hagas y sobre todo de lo que haga tu población, de que prepares esa población para un escenario en unas décadas pues muy envejecido, donde si no tienes una formación en competencias tecnológicas probablemente nos vamos a quedar fuera de muchas opciones, donde no puedes pensar en vivir siempre del sol y playa, aunque podemos tener un atractivo ahora con los nómadas digitales, ¿no? Y hace falta una estrategia también de inteligencia económica, que es fundamental, es el apoyo a nuestras empresas. Tenemos un problema y es que tenemos relativamente pocas grandes empresas y no podemos jugar demasiado fuerte en ese tablero internacional. Somos muy usuarios de tecnología, pero no desarrollamos aquí tecnología prácticamente. Cuando vemos la presencia de grandes compañías tecnológicas en España, están aquí vendiendo los productos, pero no desarrollando esos productos. Luego hace falta una apuesta muy clara, una apuesta probablemente de incentivar retos, una apuesta por desburocratizar la innovación. Creo que la innovación es la clave. Ahora mismo los países innovadores, tenemos el caso por ejemplo de Israel, de Suiza, el propio Estados Unidos, que seguirá siendo innovador o que va perdiendo muchos puntos en ese sentido. La innovación es la clave ahora mismo, es lo que atrae talento, lo que da dinámica, lo que da potencia a los países y sobre todo alejarse de cualquier tipo de autocomplacencia. Las cosas no se arreglan, sino que tienes que hacer tú que se arreglen. Bueno, pues en primer lugar agradecerte la exposición sistemática de todo el argumentario. Tienes esa cualidad que tenéis los buenos comunicadores de hacer sencillo lo complejo. Bueno, y eso para los legos como nosotros la verdad que se agradece mucho. Muchas gracias, muy sencillo. Estupendo, quedamos todos emplazados en invitarte a nuevas ediciones de cursos de esta naturaleza. Muy bien. Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Pedro. Gracias, María.